Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde A24, bienvenidos a Maxi Mediodía. Bueno, vamos a empezar y en un ratito nos vamos a meter con todo el debate político, viene Graciela Romer, vamos a discutir un poco qué pasa con Cristina y los periodistas, reconciliación o venganza, el gran problema también para Alberto Fernández en medio de la campaña, cómo se planta frente al periodismo de los Fernández y sobre todo Cristina, que en ese aspecto parece indomable, no se puede ceñir a lo que le han dicho los estrategas de la campaña del kirchnerismo. Pero fíjense estos números, porque muchos se preguntan, ¿puede Macri reelegir con estos números? Es decir, ¿puede un presidente ser reelecto con estos números? Y algunas encuestas, es decir, el promedio de las encuestas, la mayoría de las encuestas dicen sí, hay una chance, está abierta la elección. Pero fíjense estos números, y lo vamos a hablar con Graciela Romer. Es el último informe de Colatina, la consultora fundada por Roberto Labaña. Tarifas públicas, aumento promedio los últimos 4 años, gestión Macri, 2016-2019, 550% en promedio tarifas públicas. Dólar, 400%. Eso significa que se multiplicó por 5 el dólar. 400% se multiplica por 5. Así pasó de 9 en el oficial a más o menos los valores de hoy. 44, 45 pesos. Ahora está un poquito por debajo de 44 pesos. Casi 400% de aumento del dólar. Inflación, 240%. Esto va a terminar la inflación, si este año es 40% o un poquito menos, va a terminar 240% la inflación en la era Macri. Y aumento de salarios, 200% en la era Macri si se cierran las paritarias en el orden que se están cerrando, algunas alrededor de 30, 32% y demás. Es decir, ¿puede un presidente lograr la reelección con semejantes números, con semejante aumento de tarifas, con semejante devaluación, una disparada del dólar, insisto, por 5, de 9 a 44 pesos, casi 5 veces, 400%, con una inflación de 240, 250% en apenas 4 años, cuando concluya en diciembre su primer mandato o su mandato, el presidente Macri, y con salarios muy detrás de la inflación, 40 puntos abajo de la inflación, lo que marca una caída del salario real muy, muy importante. Y muy detrás del dólar también. ¿Y esto qué significa? Bueno, que la Argentina se ha abaratado en dólares, como costo, el costo laboral se ha abaratado en dólares, eso mejora para la exportación, pero obviamente también un sector de clase media que siempre ha tenido expectativa de viajar al exterior o comprar cosas afuera, bueno, medido en dólares, su salario se ha derrumbado. ¿Puede, primera pregunta, el presidente Macri ser reelecto con estos números económicos? Se lo voy a preguntar a Graciela Romer, porque, insisto, muchos consultores dicen sí, ¿saben qué? Pese a todo esto, sí, está abierta esa posibilidad. Segunda cuestión. Fíjense lo que son los números Cristina versus Macri, en términos de boletín económico. Tomamos los números, recién los de anteriores eran los de Colatina, la consultora fundada por Roberto Labaña. Estos números son de Macroview, la consultora de Carlos Melconian, pero son los números, en algunos casos del INDEC, en otros casos para la era Cristina, tomado de las direcciones de estadísticas provinciales, porque el INDEC estaba dinamitado en la época de Cristina y de Moreno. Pero fíjense, inflación, 4 años, último mandato de Cristina, 2012-2015, 186% de inflación, insisto, tomando dirección de estadísticas provinciales, la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que seguía midiendo independientemente del INDEC. Variación del PBI en 4 años, 1,5%. Es decir, los últimos 4 años de Cristina fueron prácticamente de estancamiento. Si uno esto divide por 4, el 1,5% acumulado de crecimiento en 4 años te da 0,4, 0,3% de crecimiento por año. Es prácticamente la economía estancada. Y una inflación de 186%.
Para que tenga una idea, la población crece al 1% por año. Si vos en 4 años crecés solo 1,5%, en la última gestión de Cristina hubo una caída también muy importante del PBI per cápita, es decir, el producto, el tamaño de la economía, medida en términos del tamaño de la población. Ahora veamos primeros 4 años de Macri. Es decir, lo de Cristina ya era muy malo, y eso fue uno de los factores que llevó a la salida del gobierno del kirchnerismo. No solamente las causas de corrupción, sino yo creo también que la economía a partir del 2012 dejó de dar los frutos que había dado en la etapa previa. 4 años de Macri. Inflación 240%. Esa va a ser la inflación si este año termina con un 40, 39% de inflación anual. Hoy estamos a una inflación más alta, pero si se sigue desacelerando, va a ser la inflación acumulada de los primeros 4 años de Macri 240%. Es decir, más alta que la inflación que había tenido los últimos 4 años Cristina, que ya eran muy malos. Evolución del PBI acumulado 4 años de Macri, menos 3,2%. Si la economía cae este año 1,3%, como dice el FMI, o 1,5%, como dicen la mayoría de las consultoras, el acumulado de 4 años va a ser la economía, va a caer en 4 años 3,2%, es decir, va a ser 3% más chica de lo que era en el 2015. Es decir, números peores incluso que los últimos 4 años de Cristina, que eran muy malos. Entonces hemos ido de mal en peor. Digamos, esto ya era muy malo, esto todavía es peor de lo que eran los últimos 4 años de Cristina. Ahora, abstraigámonos por un instante de esta puja que hoy divide a la sociedad y que es la grieta. De un lado Cristina y del otro lado Macri, ¿no? Y salgamos un poco de esa visión que obviamente de un lado y del otro se hacen en términos idílicos, sobre todo sectores del kirchnerismo que dicen, miren, con Cristina estábamos bárbaros, la economía crecía y demás, y ahora Argentina es el desastre total. Salgamos un poquito de eso. Es cierto que en estos 4 años de Cristina, si bien los indicadores económicos macro eran muy, muy malos, la caída del salario real no tuvo la magnitud que tuvo en estos 4 años de Macri. Es decir, que en términos sociales, de impacto, de cómo se siente entre la gente, los 4 años de Macri son peores, mucho peores que los 4 años de Cristina. Ahora, desde el punto de vista de cómo le fue a la economía en los últimos 8 años, 4 de Cristina y 4 de Macri, y qué le queda al próximo gobierno, yo creo que hay una herencia muy, muy pesada. Muy, muy pesada porque fíjense, y a estos números quería ir, fíjense, consolidemos la herencia de Cristina y de Macri para el próximo, para el que venga, cualquiera sea, o Alberto Fernández o el propio Macri. Inflación acumulado últimos 8 años, 2012-2019, 866%. Promedio anual, 33% de inflación la Argentina en los últimos 8 años. Variación del PBI, acumulado últimos 8 años, menos 1,7%. Es decir, promedio anual, la economía argentina cayó 0,2% por año en los últimos 8 años. Como la población crece 1% por año, esto es una catástrofe. Es decir, la economía argentina se achicó en su tamaño en los últimos 8 años, cuando la población fue creciendo todos los años. Bueno, comparemos esta catástrofe de los últimos 8 años, 860% de inflación, y una economía que va a terminar este año siendo más chica, más pequeña de lo que era la economía del 2011, 8 años atrás, con lo que ha pasado en algunos países a los que no le fue bien. Estos son los países que no le fue bien en los últimos 8 años. Estoy hablando de qué países no le fue tan bien en los últimos 8 años. Brasil, Grecia, Turquía y Ucrania. No son los países que le fue bien. Saquemos Venezuela, que no existe, digamos, está fuera de todo el mundo capitalista. Pero a estos países no le fue tan bien como a otros, como el resto de los países latinoamericanos, como a Chile, como a Uruguay, como a Colombia, como a México. A estos países que no le fue tan bien, veamos, inflación acumulada en 8 años, 31%. Argentina tuvo 800% de inflación acumulada en los últimos 8 años. Variación del PBI, crecimiento de estas economías en promedio,
Durante los últimos 8 años, 29% de crecimiento. Argentina cayó 1,7% en los últimos 8 años. A ver si se entiende. Mientras estas economías que no les fue tan bien, estamos hablando de economías que tuvieron distintas crisis en los últimos 8 años, insisto, Brasil, Grecia, Turquía y Ucrania. En promedio, en los últimos 8 años tuvieron 3% de inflación anual y crecieron al 3% promedio por año. Argentina tuvo 33% de inflación anual y menos 0,2% de caída por año. A ver si se entiende. Esta es la herencia que le queda al próximo gobierno. Más allá de la grieta, más allá de si la cosa iba mal y ahora empeoró todavía más con Macri, la herencia consolidada de los últimos 4 años de Cristina y los primeros 4 años de Macri va a ser una herencia que desde el punto de vista económico es una catástrofe. Y comparada con países a los que no le fue tan bien, es vergonzoso. Bueno, esto es lo que queda. ¿Cuál es la síntesis de todo esto? Fíjense, cómo tendría el próximo gobierno que recuperar lo que Argentina perdió en los últimos 8 años. Entre 2020 y 2023, el PBI per cápita, es decir, lo que se produce en la Argentina por habitante, debería crecer en promedio 3,7% por año para recuperar recién el nivel que tenía en 2011. Es decir, que si el PBI per cápita crece 3,7% por año, fíjense este número, 3,7% por año que crezca el PBI per cápita significa que la economía más o menos tiene que crecer casi 5% por año. Entre 4,7, 4,8, casi 5% por año. Tiene que crecer la economía por año en el próximo gobierno. 2020, 2021, 2022 y 2023, los 4 años parejito, para recién recuperar la riqueza por habitante que tenía Argentina en el 2011. ¿Se entiende? Bueno, es una herencia muy, muy pesada y a todo esto le tenemos que sumar quién tiene las propuestas para controlar la inflación, cómo se hace para pagar la deuda, cómo se hace, lo vamos a hablar en un ratito con Fausto Espotorno y con Milei, cómo se hace para que el argentino vuelva a creer en su moneda y no se derrumbe la demanda de pesos y haya cada tanto una corrida al dólar que se lleva todo puesto y retroalimenta la inflación. Bueno, esta es la herencia que van a dejar Cristina y Macri para el próximo. Yo sé que muchos militantes que kirchnerismo pero esto es Macri y Cristina no fue así. Y muchos militantes del otro lado del macrismo van a decir es la herencia de Cristina, es lo que había dejado Cristina, fíjate lo que había dejado en términos de inflación, tarifas atrasadas, déficit fiscal. Y Macri está tratando de, caminando en el desierto, solucionar todo eso. Dejando de lado las ideologías y las banderías políticas, estos son los números, volvamos al cuadro inicial. Estos son los números concretos. Los números concretos de lo que ha sido la economía argentina en los últimos 8 años. El otro, fijémonos, el de los últimos 8 años, Macri y Cristina, respecto al resto de los países. ¿Cómo se sale de ese fracaso económico de la Argentina, más allá de la grieta, más allá de las dos dirigencias políticas que hoy están pugnando, una por volver al poder y otra por continuar en el poder? Bueno, es el interrogante que todos se hacen y no está claro cómo se hace. Todos dicen que tienen la solución, pero este es el resultado. Este es el resultado. Si alguien cree que esto era un éxito, bueno, podría ser un éxito fijándose en comparación con estos números. Ahora, si alguien se justifica que estos números es por la herencia que te dejó lo que dejó Cristina, bueno, ahora la discusión es cómo hace el próximo gobierno para lidiar con estas dos herencias, con estos dos fracasos en términos económicos. Vuelvo al principio y ya abro la discusión y ahora vamos a hablar con Fausto Espotorno apenas llegue para analizar más en detalles estos números y sobre todo qué pasa en la coyuntura del corto plazo. Graciela, gracias por venir. Hola, ¿cómo estás? Ya están Diego Dillenberger y